Y ahora estamos hablando de la enfermedad diverticulitis, que es una afección común que afecta el intestino grueso o colon. La diverticulosis ocurre cuando se forman pequeñas bolsitas o bolsas en la pared del colon, especialmente después de los 40 años de edad, y rara vez causan problemas. Mientras la diverticulitis ocurre cuando esas bolsitas se hinchan o se infectan. Estas bolsitas diverticulares son muy comunes y son aún más comunes a medida que envejecemos. El Instituto Nacional de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos dice que más del 30% de los adultos estadounidenses entre los 50 a 59 años de edad y más del 70% de aquellos mayores de 80 años tienen diverticulosis. La mayoría de las personas con diverticulosis nunca desarrollan síntomas o problemas y muchas personas no saben que tienen diverticulosis hasta que empiezan a sentirse mal. En esta exploración profundizamos en las causas, los síntomas y las medidas preventivas de la diverticulosis y la diverticulitis, arrojando luz sobre cómo las elecciones de estilo de vida y los hábitos de alimentos pueden influir en el desarrollo y la progresión de esta enfermedad. Comprender esas cosas puede ayudarte a mantener tu barriga feliz y saludable. Recuerda que estas recomendaciones son generales y el contenido de este canal es principalmente informativo y educativo y no sustituye el consejo de médico profesional. Diverticulosis. Esta afección ocurre cuando se desarrollan pequeñas bolsas abultadas en el revestimiento del intestino grueso, generalmente en la parte inferior llamada el colon. Esas bolsas se forman cuando los puntos débiles de las paredes musculares del colon ceden bajo presión, como durante las deposiciones cuando está estreñido. La diverticulosis es bastante común, especialmente en adultos mayores. Muchas personas con diverticulosis no experimentan ningún síntoma, por lo que es posible que ni siquiera sepan que las tienen a menos que se descubran durante una prueba para detectar otra afección, como una colonoscopia. La diverticulitis. La diverticulitis ocurre cuando uno o más divertículos se inflaman o se infectan. Eso sucede cuando la materia fecal o partículas de alimentos no digeridos quedan atrapadas en las bolsitas, provocando irritación e inflamación. A veces la presión del material atrapado puede provocar pequeños desgarros o perforaciones en los divertículos, lo que permite que las bacterias de los intestinos ingresen a los tejidos circundantes y provoquen una infección. La diverticulitis puede causar síntomas como dolor abdominal, generalmente en la parte inferior izquierda abdominal, fiebre, náusea, vómitos, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento o diarrea y en ocasiones complicaciones como abscesos, fístulas o obstrucciones intestinales. Las diferencias entre la diverticulosis y la diverticulitis. La diverticulosis se refiere a la presencia de los divertículos sin inflamación o infección. La diverticulitis es el resultado de la inflamación o infección de esos divertículos. Causas de diverticulitis. La causa exacta de la diverticulitis no se comprende completamente, pero se cree que está relacionada con una combinación de factores que incluyen la dieta, la edad, la genética, los hábitos de estilo de vida, pero una de las principales causas es cuando los desechos se atascan en esas bolsas, provocando una infección y la inflamación de esas bolsitas. Llevar una dieta baja en fibra, como no consumir suficiente frutas, verduras y cereales integrales, y rica en alimentos refinados como alimentos procesados y harinas blancas, pueden contribuir al desarrollo de la diverticulosis y aumentar el riesgo de diverticulitis al promover el estreñimiento y esfuerzo durante las deposiciones. Prevención. Consumir una dieta rica en fibra, como frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. También cosas como Metamucil o Psyllium Fiber
puede ayudar a prevenir que la diverticulosis progrese a diverticulitis, al promover deposiciones regulares, ya que la fibra ayuda a que las cosas se muevan sin problemas a través del sistema digestivo, preveniendo la formación de heces duras que potencialmente pueden quedar atrapadas en los divertículos. Beber suficiente agua también es importante para mantener una hidratación adecuada, ablandar las heces y prevenir el estreñimiento. El ejercicio regular puede ayudar a promover una digestión saludable y mantener saludable el sistema digestivo. El intestino es un músculo que también beneficia del ejercicio, como todo nuestro cuerpo. Evitar el esfuerzo al defecar y mantener un peso saludable también pueden reducir el riesgo de desarrollar diverticulitis. A veces, los médicos pueden recomendar medicamentos o otros tratamientos si usted tiene o está a alto riesgo. Con frecuencia se recomienda a los pacientes con enfermedad diverticular que eviten las nueces, el maíz, las palomitas de maíz y las semillas, incluyendo las semillas de tomate, para reducir el riesgo de complicaciones. Sin embargo, hay poca evidencia que respalde esta recomendación. Si quiere comer esas comidas, está bien de comerlas como parte de una vida saludable, una dieta saludable. Nomás acuérdese de masticar bien. En general, la diverticulosis implica la presencia de bolsas en el colon, mientras la diverticulitis ocurre cuando estas bolsas se inflaman o se infectan debido a la materia fecal atrapada o partículas de alimentos. Llevar una dieta rica en fibra, mantenerse hidratado, hacer ejercicio con regularidad y evitar el esfuerzo al defecar son medidas para prevenir y controlar la enfermedad diverticular. Ahora, eso es todo por hoy. Espero que este video haya sido informativo y educativo para tu manejo de salud intestinal. Si tienes preguntas o ideas para videos, déjanos en los comentarios y no te pierdas ninguno de ellos. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando publique nuevo contenido. Y recuerda que tu salud empieza por ti. Hasta la próxima. Adiós.